Desarrollo de aplicaciones móviles. Módulo 1. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. Bueno, tenemos que, por ejemplo, Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo de Linux y otros software de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, Wear OS. Tenemos también automóviles, lo que es Android Auto, y televisores, que es Android TV. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., que adquirió Google en 2005. Android fue presentado en 2007 junto con la fundación Open Handset Alliance, un consorcio de compañías de hardware y software y telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles. El código fuente principal de Android se conoce como Android Open Source Project, que sería la AOSP, que se licencia principalmente bajo una licencia Apache. Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 90% actualmente, muy por encima de iOS. Según los documentos de diferentes documentos que se han filtrado, el sistema operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en julio de 2005 la multinacional Google compra a Android. También hay que tener en cuenta que, bueno, empezó como sistema operativo en Android 1.0, en lo que sería el Apple Pie. También hay que tener en cuenta un dato curioso, por ejemplo, lo que son las distros de Android, por lo general siempre tienen nombres de dulces, como por ejemplo Eclair, tienen por ejemplo Jelly Bean, entre otros. También tenemos que, por ejemplo, el anuncio, existen diferentes anuncios, por ejemplo, por parte de Open Handset Alliance. También tenemos lo que es el reemplazo de Dalvik Code por ART. Hasta por ejemplo la versión 4.4.3 de Android utiliza Dalvik como máquina virtual con la compilación de justo a tiempo, just in time, para ejecutar Dalvik DEX. También tenemos que dentro de lo que es sabemos que por ejemplo Android, como por ejemplo Nexus One, hacen alusión a una novela de Philip Dick, que por ejemplo sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así se llama como tal el libro, que posteriormente fue adaptada, y bueno, tanto el libro como la película se centran en un grupo de androides llamados replicantes del modelo Nexus. Bueno, vamos a ver que también tenemos que, por ejemplo, dentro de las características de las aplicaciones, por ejemplo las características y especificaciones actuales, tenemos que, por ejemplo, el diseño de dispositivos, la plataforma es adaptable a pantallas de mayor resolución, VGA, biblioteca de gráficos 2D, bibliotecas de gráficos 3D basadas en especificaciones OpenGL ES 2.0, diseño de teléfonos tradicionales. Dentro del almacenamiento tenemos que, por ejemplo, ellos utilizan SQLite, es una base de datos liviana, que es usada para propósito de almacenamiento de datos local. También tenemos que dentro de la conectividad tenemos que Android soporta diferentes tecnologías, como por ejemplo la GSM Edge, la IDEN, la CDMA, la FWDO, la UMTS, la Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y la por ejemplo WiMAX. También tenemos GPRS, UMTS y por ejemplo HSDPA+. Me imagino que alguno de estos nombres les habrá sonado. Dentro de la mensajería, bueno, podemos mandar lo que son SMS y MMS, que son formas de mensajería incluyendo lo que es la mensajería de texto. Además de, por ejemplo, el servicio de Firebase de Cloud Messages, que sería FCM, siendo la nueva versión de Google Cloud Messages. Bueno, bajo la marca Firebase, con los nuevos SDK para realizar el desarrollo de mensajería en la nube, muchos más sencillos. También tenemos que, por ejemplo, el navegador web
tenemos que, por ejemplo, incluido en Android, está basado en un motor de renderizado de código abierto, WebKit, emparejado con el motor de JavaScript V8 de Google Chrome. El navegador por defecto de Ice Cream Sandwich obtiene una puntuación de 100 a 100 en el test ACID 3. Tenemos que también tener un soporte de Java. Tenemos, por ejemplo, también un soporte multimedia, soporte para streaming, soporte para el hardware adicional. Android soporta, por ejemplo, cámaras de fotos, video, plantillas, táctiles, entre otros. También tiene lo que es un entorno de desarrollo, que serían, por ejemplo, herramientas de desarrollo de Android. Tenemos lo que es el famoso tienda de catálogo de aplicaciones de Google Play. Tenemos que también es multitáctil, Bluetooth, videollamada multitarea, características basadas en voz y tethering. Que bueno que Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado como un punto de acceso inalámbrico o alámbrico. Todos los teléfonos de la versión 2.2 no oficial en teléfonos de versión 1.6 o inferiores, mediante aplicaciones en Google Play, por ejemplo PDNet, para permitir a un PC usar la conexión de datos de un móvil Android, se podría requerir para una instalación de, por ejemplo, de software adicional. También tenemos que dentro de la arquitectura de Android tenemos que, por ejemplo, los componentes principales del sistema operativo de Android describe, por ejemplo, diferentes secciones. Tenemos lo que es la capa de aplicaciones y hay que acotar algo importante dentro de la arquitectura, que esta arquitectura es bastante muy parecida a lo que son las arquitecturas básicas en Linux. Entonces, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, tiene una capa de aplicaciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, tenemos un programa de SMS, calendarios, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguajes de programación Java. También, bueno, actualmente también salió un nuevo lenguaje que se llama Kotlin, pero bueno. También existe también lo que es el marco de trabajo de aplicaciones, que bueno, los desarrolladores tienen acceso completo a las mismas API, que por ejemplo tienen correlación a ello. Para cualquier aplicación pública de sus capacidades, y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades. También tenemos las bibliotecas, donde Android incluye un conjunto de bibliotecas C, C++, usadas por varios componentes del sistema. También tenemos lo que son los runtime Android, donde Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas de base por ejemplo, bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia a la máquina virtual Dalvik. Bueno, también tenemos un núcleo Linux, donde por ejemplo Android depende de Linux para los servicios base del sistema, como por ejemplo seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. También tenemos que dentro de lo que cuando hablamos de, por ejemplo, de seguridad, privacidad y vigilancia, tenemos que, según un estudio de Symantec, demuestra que en comparación con iOS, Android es un sistema explícitamente menos vulnerable. El estudio en cuestión habla de 13 vulnerabilidades graves para Android y 387 vulnerabilidades graves para iOS. Bueno, tenemos que existen lo que es la parte, también como parte de las amplias revelaciones, se descubrió que, por ejemplo, las agencias de inteligencia, como por ejemplo la NSA, la GCH, entre otras, tienen acceso a los datos de usuario de dispositivos Android. Estas agencias son capaces de leer casi toda la información del teléfono, como por ejemplo SMS o localización, correos, notas o mensajes. Muy bien. Existen miles de versiones, muchas versiones de, por ejemplo, de Android. Por ejemplo, por lo general, como les comenté, casi todas tienen nombres de dulce. Tenemos, por ejemplo, ya a partir de, por ejemplo, la versión, ya después de la versión 9, ya no tienen nombres de dulce, sino que ya tienen nombres ya de números. Por ejemplo, la más básica, pero tenemos la versión Apple Pie. Tenemos, por ejemplo, la versión Banana Bread, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie. Yo me imagino que ustedes ya habrán escuchado de estas versiones, porque bueno, algunos de ustedes tendrán teléfono, otros, la mayoría de ustedes tendrán teléfono y habrán escuchado esas versiones. Pero ya, por ejemplo, ya actualmente tenemos, por ejemplo, las versiones ya 10, 11 y 12.
Bueno, cabe acotar que es importante saber lo que son las versiones de Android, porque para nosotros desarrollar aplicaciones tenemos que saber en qué versión de la aplicación vamos a crear ese dispositivo como tal, esa aplicación que vamos a crear. Entonces, bueno, como por ejemplo, a partir de la versión 4, lo que es la versión 4.1 Jelly Bean, a partir de ahí todas las aplicaciones en adelante tienen compatibilidad entre versiones. Versiones anteriores no lo tienen. ¿Qué sucede? Que si ustedes tienen una aplicación creada para dispositivos de por ejemplo dispositivos como por ejemplo Android 11, que es la última versión que hasta el momento está estable, existe una nueva versión que es la 12, pero la versión 12 va a salir en agosto de 2021 y todavía tiene una versión como preliminar, o sea, todavía están en fase beta y en fase alfa. Esos son fases de desarrollo. Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto, que es lo más sensato. Bueno, crear, por ejemplo, aplicaciones que, por ejemplo, estén basadas en Jelly Bean para que el 99,8% de todos los dispositivos Android puedan ejecutar nuestra aplicación. Mientras mayor inclusividad tenga nuestra aplicación, mejor va a ser su receptividad en el mercado. Tenemos que, por ejemplo, dentro de lo que es la cuota de mercado de las versiones más utilizadas dentro de los finales, dentro de lo que es Android, tenemos por ejemplo la Oreo, tenemos la Nougat, la Marshmallow, la Lollipop, la Kit Kat, la Jelly Bean y por ejemplo, y las anteriores solamente un 5%. Por ejemplo, la Oreo tiene un 21,5%, el Noro tenemos un 28,2%, el Marshmallow tiene por ejemplo una 21%, la Lollipop tiene por ejemplo un 17,9%, Kit Kat tiene por ejemplo un 7,6%, Jelly Bean tiene por ejemplo 3%. Dentro de lo que son los usos y sistemas y dispositivos, tenemos que por ejemplo el sistema operativo Android usa teléfonos inteligentes, los portátiles, entre otros, existen muchos. Bueno, sabemos que por ejemplo las aplicaciones podemos comercializarlas en lo que es Google Play. Y bueno, vamos a ver que por ejemplo, ya una vez dada esta breve introducción de Android, ¿verdad? Bastante compacta, vamos a empezar a desarrollar nuestra primera app. Y para ello vamos a hacer uso de un aplicativo o de un software llamado Android Studio. En él, bueno, vamos a tener varias opciones. Por ejemplo, tenemos lo que sería como tal el programa ejecutable, que lo podemos observar aquí. Y también tendríamos lo que sería como tal la vista de la aplicación. Entonces, bueno, primeramente tenemos que comprender que, por ejemplo, ya sabiendo que, por ejemplo, Android es un sistema operativo de código abierto, como lo acabamos de comentar, que además de ello está basado en Linux para dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, entre otros, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos que, para nosotros realizar este programa que vamos a utilizar, estos sistemas, vamos a aplicar lo que es el uso como tal de Android. O sea, vamos a utilizar Java. Vamos a utilizar Java como lenguaje base. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos aquí, miren que por ejemplo aquí aparece ya nuestra aplicación Hello World. Perfecto. Bueno, también tenemos que cabe acotar que por ejemplo ya nosotros, porque por ejemplo te podemos utilizar Android. Bueno, lo podemos utilizar porque es open source, tiene una gran cantidad de desarrolladores, su mercado está creciendo. Tenemos por ejemplo integración entre sus apps, tiene por ejemplo reduce por ejemplo los costos de desarrollo, tiene por ejemplo un ambiente de desarrollo bastante rico. Bueno, tenemos que dentro de las características de Android tenemos lo que es una interfaz de usuario, ¿verdad? Una hermosa interfaz de usuario que tiene una pantalla básica de sistema operativo, que es la que ustedes acaban de observar aquí específicamente. Por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí a nuestro teléfono virtual, que es el que nos aporta Android Studio, nosotros por ejemplo podemos ver las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos abiertas. Y bueno, vemos como tiene una interfaz de usuario bastante amigable. Ustedes han tenido teléfonos y saben cómo funciona. Tiene la conectividad, que es importante saber la conectividad que ya se le ha comentado, el almacenamiento, diferentes soportes de medios, la mensajería, tiene por ejemplo multimedia, GSM, que es Google Cloud Messengers,
que es un servicio que permite a los desarrolladores enviar datos de mensajes cortos a sus usuarios en dispositivos Android sin necesidad de una solución de sincronización patentada. También tenemos lo que son las aplicaciones Android, tenemos también los diferentes niveles de las APIs. Y bueno, cabe acotar que además de ello, nosotros, para por ejemplo poder correr esto, tenemos que tener por ejemplo un sistema operativo Windows. Por ejemplo, puede también correr en MacOS. ¿Qué sistema operativo Windows podemos tener? Bueno, a partir de Windows XP podemos desarrollar lo que sería aplicativos en Android Studio. Una de las cosas que es bastante importante acotar con relación a Android Studio es que, por ejemplo, Android Studio requiere de muchos recursos. O sea, necesitamos tener bastante RAM. Tenemos que tener, por ejemplo, mínimo 8 GB de RAM para que la máquina no tenga problemas. Tenemos que tener, por ejemplo, también un buen procesador. Y ya con eso estaríamos bastante bien. Por ejemplo, también tener un almacenamiento aproximado disponible de, por ejemplo, 10 GB aparte. O sea, no se van a utilizar todos esos 10 GB, pero, por ejemplo, si es importante. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y tener una holgura con relación a esos 10 GB. También tenemos que, si ustedes por ejemplo no tienen Microsoft Windows, si no tienen Windows, sino que tienen por ejemplo MacOS, bueno, MacOS X a partir de la versión 10.5.8 ustedes pueden utilizarla. En Linux también a partir de por ejemplo la GNU C 2.0, 2.7 o posteriores. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay que tener lo que es el JDK, que es el Java Development Kit 5 o posterior, y Android Studio, que es el que tenemos aquí actualmente. También debemos hacer una configuración previa. Tenemos que meternos aquí a nuestra configuración, ¿verdad? Donde vamos a, primeramente, vámonos a, por ejemplo, a sistema. En sistema vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a colocar lo que es como tal, vamos a meternos aquí donde está, por ejemplo, aquí específicamente lo que son variables de entorno. Variables de entorno, perfecto. Luego que estemos aquí, vamos aquí específicamente a variables de entorno. Aquí pueden hacerlo tanto en la variable del usuario, de su usuario. En mi caso sería Lenovo 2019, o en su caso, por ejemplo, sería las variables del sistema. Nosotros nos metemos aquí donde dice el path, le damos a editar, y en editar vamos a colocar lo que sería el path de, por ejemplo, JDK, de Java Development Kit, que en mi caso, como pueden observarlo aquí, está específicamente aquí. JDK hace alusión a Java Development Kit. Muy bien. Nosotros agregamos eso, le vamos a aceptar y perfecto. Ya con eso ya tendríamos nuestros primeros pasos. Acuérdense que esta aplicación es basada en Java, no es basada en Kotlin. Perfecto. Muy bien. Además de ello, tenemos que, por ejemplo, dentro de la arquitectura, bueno, tenemos lo que es la capa de aplicaciones, la capa del framework, las librerías, las Android Runtime y el kernel de Linux, que sería la parte más baja. Dentro de las bibliotecas de Android tenemos lo que es las diferentes bibliotecas, ¿verdad? Tenemos lo que es la Android.app, ¿verdad? Tenemos también que proporciona lo que es, vamos a ver que por ejemplo la categoría de las bibliotecas de Android abarca las bibliotecas basadas en Java, que son específicas del desarrollo de Android. Por ejemplo, de bibliotecas en esta categoría incluyen las bibliotecas del marco de la aplicación, además de las que facilitan la creación de interfaces de usuario y el dibujo de gráficos para, por ejemplo, poder lo que es la parte, además tenemos lo que es un resumen de algunas bibliotecas Android disponibles para lo que sería en Android. Tendríamos, por ejemplo, que además de esto facilitan la creación de interfaces de usuario y el dibujo de gráficos y el acceso a la base de datos. Dentro de ello tenemos lo que es la Android App, que proporciona acceso al modelo de la aplicación y es la piedra angular de todas las aplicaciones de Android. También tenemos lo que es Android Content. Bueno, en Android Content
vamos a tener lo que facilita el acceso al contenido, la publicación y la mensajería entre aplicaciones y componentes de la aplicación. Tenemos también Android Database, donde se utiliza para poder acceder a los datos publicados provenientes de los proveedores de contenido e incluye clases de administración de bases de datos SQLite. También tenemos lo que es Android OpenGL, una interfaz Java para la API que representa de presentación de gráficos 3D, y OpenGLS. También tenemos lo que es Android.os, que proporciona a las aplicaciones acceso a los servicios estándar del sistema operativo, incluidos mensajes, servicios de sistema y comunicación entre procesos. También tenemos lo que es el Android Text, que se utiliza para representar y manipular texto en la pantalla de un dispositivo. Tenemos lo que es el Android View, que son los bloques de construcción fundamentales de las interfaces de usuario de aplicaciones. Tenemos el Android Widget, que es una rica colección de componentes de interfaz de usuario prediseñados como botones de etiquetas, de vistas, de listas. Además de ello tenemos lo que son los administradores de diseño, botones de opción, entre otros. Tenemos lo que sería el Android WebKit, que es un conjunto de clases destinadas para permitir que las capacidades de navegación web se integren en las aplicaciones. Bueno, ya habiendo cubierto lo que son las bibliotecas centrales basadas en Java en el tiempo de ejecución de Android, ahora también se podría centrar en lo que es la atención de las basadas en C y C++, contenidas por ejemplo, en la capa del pila de software de Android. Bueno, los tiempos de ejecución, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, en lo que es la tercera sección de arquitectura, lo que es desde la capa inferior, vamos a ver que en esta sección se proporciona un componente clave llamado Dalvik Kit Virtual Machine. Perfecto. Que es una especie de Java Virtual Machine especialmente diseñada, optimizada para Android. Dentro de lo que es el marco de aplicación, tenemos que, por ejemplo, la capa de aplicación framework proporciona muchos servicios de nivel, de lo que sería los niveles superior de aplicaciones en formas de clases de Java. Los desarrolladores de aplicaciones pueden hacer uso de estos servicios en sus aplicaciones. Bueno, como pueden observar aquí, tenemos como tal nuestra vista. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos, dentro de la etiqueta file, podemos hacer un new project. Miren que, por ejemplo, tenemos clases en C++, podemos crear archivos en C, C++. También tenemos lo que son vector assets, lo que serían vectores, recursos de vectores, recursos de imágenes. También tenemos lo que son Kotlin scripts, Kotlin worksheet. Tenemos lo que son actividades, galerías, botones. Tenemos fragmentos, como por ejemplo los fragmentos blancos. Tenemos folders, que serían carpetas. Hay IDL folders, asset folders, phone folder, JNI folder, Java folder, Java resources folder, raw resources folder, render script folder, res folder, XML resource folder. Tenemos también los servicios, que serían, por ejemplo, los servicios, lo que sería el servicio intent service. Tendremos lo que también sería el UI component, que sería el custom view, lo que es el automotive, que sería, por ejemplo, media service, message service, XML, donde tenemos, por ejemplo, app actions, XML file, layout, XML file, values. También tendremos lo que es el where, ¿verdad? Watch face. Tenemos lo que es el IDL, el file. Tenemos también el widgets, app widgets. Tenemos Google, que sería el Google Ad Map, Ads Activity, Google Maps Activity. Tenemos otros como por ejemplo el Android Manifest file. Tenemos el Broadcast Receiver, el Content Provider, Slide Provider. Tenemos lo que sería el Edit Config File y el Resource Bundle. También podemos también abrir, ¿verdad? Diferentes proyectos. También tenemos lo que es el Profile o the Book App. También podemos abrir recientes. Por ejemplo, por aquí podemos darle a Manage Project. Podemos cerrar el proyecto. Podemos, por ejemplo, hacer un link a C++, a los proyectos con Gradle. Tenemos también el apartado de Settings. Por ejemplo, si nosotros
accedemos al settings, podemos observar las diferentes características que ubicamos dentro de lo que sería el Android Studio, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, por ejemplo, tendríamos lo que sería la apariencia, ¿verdad? Aquí podemos cambiar el tema. Por ejemplo, aquí podemos, yo en mi caso tengo Drácula, pero ustedes pueden cambiar específicamente por el tema que ustedes deseen. También tenemos lo que es las fuentes customizables, donde por ejemplo existe por ejemplo Sego UI, que es la que viene por defecto. También tenemos lo que es el tamaño. Aquí si nosotros clicamos, nosotros podemos cambiar como tal la fuente, ¿verdad? Y aquí podemos cambiar el tamaño como tal de la fuente que se está utilizando. También tenemos lo que son los supports dentro de la accesibilidad. Tenemos lo que es el support de screen readers, use contrast scroll bars. Tenemos por ejemplo adjust color for red green vision deficients. Esto para ajustar los colores para por ejemplo personas que tienen deficiencia con relación a los colores rojo y verde. Y en este caso necesitamos por ejemplo resetear el archivo, como tal el programa. También tenemos lo que son las User Interface Options, que por ejemplo tenemos el Cycling Scroll in List. Tenemos también el mostrar iconos en una navegación rápida. Tenemos el Use Smaller Indents in Tree. Tenemos el Show Tree Indent Guides, entre otros. Además de ello también podemos hacer lo que es el Anti-Aliasing, el IDE, lo que son las opciones de ventana, lo que sería por ejemplo el tamaño de la fuente. También tenemos lo que es la parte de los menús y los toolbars. Dentro de ello tenemos por ejemplo que en el main menu tenemos file, ¿verdad? Tenemos el main toolbar, tenemos las siguientes opciones. Editor pop-up, tenemos estas. También tenemos el editor Gutter ground menu, ¿verdad? Entre las diferentes otras opciones que podemos observar aquí. Dentro de lo que son los sistemas, los settings, las configuraciones del sistema, tenemos por ejemplo lo que son las contraseñas. Podemos por ejemplo colocar una contraseña si por ejemplo no queremos que cualquier persona entre o acceda a nuestro Android Studio. Tenemos lo que son lo que es el HTTP proxy. Si por ejemplo nosotros tenemos un proxy en nuestra computadora, podemos cambiar ese proxy a partir de aquí, ¿verdad? También tenemos lo que es el data sharing, donde nosotros vamos a poder enviar datos. También tenemos el date formats, que habla de lo que es el formato de la fecha. En este caso por ejemplo sería días, meses y años. También tenemos lo que son los updates. Por ejemplo aquí podemos observar si por ejemplo tenemos la última versión. Si nosotros le damos aquí check now, él automáticamente va a buscar si existe alguna actualización y nos dice efectivamente que que tenemos actualmente la última versión de Android Studio y todos los plugins están instalados. Muy bien. También tenemos lo que es dentro del Android SDK. Esta parte es importante. Nosotros aquí vamos a instalar las diferentes versiones que les había comentado, ¿verdad? Si nosotros deseamos esto, o podemos simplemente dejar esta que viene por defecto, que sería la Android Studio 11.r en este caso. Pero como pueden ver aquí, ustedes ven lo que son las diferentes versiones de Android. Tenemos por ejemplo la Android S Preview, tenemos la Android 10.0, ¿verdad? La Q, tenemos la Android 9.0, Pie, Oreo, como les había mismo comentado, Lollipop. Miren que por ejemplo todas las versiones de Android tienen nombres de dulces, pues como tal. Miren que por ejemplo también soporta, la última versión soportada es la versión de Eclair, que es la 2.1, es una versión bastante ya antigua ya. Además de ello también tenemos las SDK Tools. Es recomendable que ustedes, ¿verdad? Ustedes instalen Intel X86 Emulator Accelerator, lo que es el HAXM Installer, ya que si no lo hacen no van a poder ejecutar aplicaciones. Luego que ustedes por ejemplo lo instalen, lo descarguen, ustedes tienen que instalarlo manualmente, ¿verdad? Muy bien. Luego de ello, en este caso, luego de esto, también tenemos lo que es el SK Update Sites. Muy bien. Dentro de lo que es este SDK Update Site,
vamos a ver que tenemos que tener todo esto ya actualizado. Tenemos también lo que serían lo que es el memory settings. Bueno, tenemos que, vamos a ver que por ejemplo actualmente tengo asignado lo que sería 1280 megabytes, ¿verdad? Para LIDE. Dentro de lo que sería el Daemon Heap Site Setting, ¿verdad? Tenemos lo que es dentro del Gradle Daemon Max Heap, tenemos lo que serían 2000 megabytes, o sea 2 gigas. Y dentro del Kotlin Daemon Max Heap tenemos lo que serían también 2 gigas. O sea, si ustedes suman toda esta cantidad de gigas, ustedes tienen que tener mínimo, ¿verdad? 8 gigas de RAM para poder ejecutar este programa y no seguir abriendo otras pestañas. Muy bien. Dentro de lo que sería la fuente del archivo de colores, tenemos que, por ejemplo, no project files, tenemos lo que es el brown, el green, ¿verdad? También tenemos lo que dentro de los scope, bueno, nosotros aquí en este caso no tenemos ningún scope. Dentro de las notificaciones tenemos lo siguiente, por ejemplo, si nosotros aceptamos el nivel de lenguaje, aquí nosotros colocamos como tal las notificaciones que nosotros queramos colocar dentro de nuestro aplicativo, ¿verdad? Bueno, también tenemos lo que son listas rápidas, en este caso no se ha agregado ninguna lista rápida. Tenemos también lo que son el path variables, lo que les había comentado, las variables de sistema. Por ejemplo, en este caso ya aquí viene agregado esta variable de sistema, ¿verdad? El path variable, y está ubicado aquí justamente. Si ustedes quieren agregar otro path, un nuevo path, simplemente le dan aquí en el signo de más y agregan ese nuevo path. Muy bien. También tenemos lo que sería el keymap, ¿verdad? En el keymap tenemos, por ejemplo, el editor de acciones, donde por ejemplo nosotros vamos a acceder a diferentes opciones, por ejemplo control mayús izquierda, control derecha, mayús derecha. Entonces aquí ya ustedes pueden observar cómo ustedes pueden acceder a las diferentes opciones de, por ejemplo, de Android Studio sin necesidad de, por ejemplo, escribir, sino que simplemente que ustedes con esto, ustedes pueden poner choose, lookup, hidden, replace. Le dan con un tabulador, control mayús in. Entonces aquí ya con esto ustedes pueden observar cuáles son las diferentes opciones. Tenemos también lo que sería el shortcut para, por ejemplo, archivo, entre otras cosas. Y ustedes, además de ello, pueden editar esas opciones. Por ejemplo, to Windows. Todo depende de qué es lo que quieran ustedes realizar exactamente. Muy bien. Dentro del editor, ¿verdad? Tenemos una serie de cantidad de informaciones. Por ejemplo, tenemos general. Dentro de General tenemos lo que sería, por ejemplo, el Mouse Control, el Soft Wrap, el Virtual Space, ¿verdad? Que ustedes pueden observar aquí. Tenemos el Scrolling, ¿verdad? Los límites que pueden aceptar, Save, el Blur, ¿verdad? Tenemos también el Auto Import, donde por ejemplo tenemos las siguientes características. Por ejemplo, los diferentes lenguajes. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que sería XML, tenemos XML, tenemos Java, tenemos Kotlin, y tenemos C++ y C. Dentro de la apariencia tenemos que, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos Character Blinking, entre otras opciones que podemos utilizar. Dentro de Breadcrumbs tenemos los diferentes lenguajes. Por ejemplo, tendríamos Java, tendríamos JSON. Todo depende de cuál queramos seleccionar. Tenemos también HTML. Dentro de lo que es el Code Completion tenemos las diferentes opciones, que por ejemplo tenemos los compose, los parámetros info. Dentro del code folding tenemos las diferentes opciones, por ejemplo generales. Tenemos que por ejemplo en C no se permiten multilínea, comentarios de multilínea, entre otras cosas. Java tiene las diferentes opciones, por ejemplo clases anónimas, anotaciones, closures, entre otros. XML igual. Dentro de la consola, aquí es donde nosotros vamos a ver la consola como tal, las consolas de Java, diferentes tipos de consolas también, que son las que nos van a servir nosotros para el uso, por ejemplo, de terminales. Dentro de la apariencia podemos ver estas diferentes opciones. Muy bien. Dentro de Glitter Icons tenemos estos diferentes iconos. También tenemos lo que es el Postfix Completion. Perfecto, donde nos van dando las diferentes simulaciones como tal del apartado. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance.
Y bueno, pues recuerda también suscribirte y dentro del Smart Kit tenemos lo que es HTML, donde nosotros le vamos a decir que mira, por ejemplo, auto close tag on tipping. Si por ejemplo yo escribo esto, él automáticamente me va a cerrar la etiqueta, que es lo mismo que sucede por ejemplo en Visual Studio Code o en Visual Studio Community. Perfecto. Code Editing, aquí tenemos por ejemplo las opciones de codificación. Perfecto. Como por ejemplo el Hide Light on Character Movement. Tenemos lo que es el formato, tenemos lo que es la refactorización, tenemos por ejemplo lo que son los Erase Highlighting. Esto ocurre por ejemplo cuando nosotros cometemos algún error, por ejemplo lo que es el subrayado de ese error, entre otras cosas. Tenemos también las fuentes que estamos aplicando dentro de lo que es el Color Scheme. Tenemos por ejemplo, aquí tendríamos las diferentes opciones para los diferentes lenguajes. En este caso sería un lenguaje general dentro de lo que serían los lenguajes por defecto. Tenemos por ejemplo, si por ejemplo utilizamos C++, esta va a ser su forma de verse. Si por ejemplo utilizamos Java, esta va a ser su forma también de mostrarse con sus colores. Entonces bueno, tenemos unas opciones bastante interesantes dentro de lo que es edición. También tenemos dentro de lo que es las inspecciones, bueno, tenemos lo siguiente, por ejemplo HTML, CSS, hay bastantes lenguajes de programación. También tenemos el code style de Java, ¿verdad? Y de C++. Perfecto, como ustedes pueden observarlo aquí. Por ejemplo, en Java no vamos a utilizar un tab size de 4, sino que el tab size va a ser de 2 espacios, ¿verdad? Y el siguiente va a ser por ejemplo de 2. Muy bien. Por ejemplo, para continuar lo que es la indentación vamos a ponerle 4. Perfecto. Continuation ident vamos a ponerle 4. ¿Para qué? Para que nuestra indentación no sea tan larga y además de ello sea mucho más legible. Si nosotros la vamos a aplicar, automáticamente se aplican en ese código. Si por ejemplo, ustedes miren que por ejemplo aquí las opciones en C++ cambia automáticamente. Perfecto. Y bueno, muy bien. Viendo esto, tenemos esas opciones. Perfecto. También existen los diferentes lenguajes, como por ejemplo Kotlin, donde por ejemplo vamos a tener estas opciones. Todo depende de qué es lo que nosotros queramos. En este caso también vamos a aplicarle un 2, un 2. Y en este caso vamos a aplicarle un 4. ¿Verdad? Perfecto. En este caso vamos a ponerle por ejemplo también un 2, para que se observe específicamente que dentro de lo que sería la indentación interna también se consiga a 2. Apply. Vamos a hacer el mismo cambio aquí en Java. Continuation ID. Perfecto. En este caso sería 2 también. Apply. While. La indentación es importante, ¿verdad? Para nosotros poder comprenderla, para nosotros poder comprender un código es bueno nosotros tener bien indentado nuestro código. Y bueno, también tenemos, aparte de esta parte de los lenguajes, esa parte importante de codificarla, tenemos lo que es el inspect, el file encode templates. Tenemos esta, por ejemplo, estas serían las plantillas que vamos a tener nosotros al momento de nosotros crear un archivo. Si nosotros creamos un archivo nuevo, esta va a ser la plantilla que va a tener. Por ejemplo, HTML4 va a tener esta opción, XHTML file va a tener estas características. Si por ejemplo creamos una clase, va a ser esta. Una interfaz también va a ser esta. Dentro de por ejemplo las opciones de Java, enum va a ser así. Por ejemplo, annotation type, module, dentro de por ejemplo las Gradle build script van a tener esta estructura. Y nosotros simplemente le podemos cambiar la estructura y poner la estructura que nosotros queramos, si nosotros queremos cambiarla. Aquí tendríamos lo que serían los archivos Kotlin. Tenemos los archivos, los Kotlin class, los enum, los Kotlin interface. También tendríamos lo que sería el C++, entre otras opciones.
Muy bien, dentro de lo que serían los sistemas de codificación, eso depende de si nosotros queremos cambiar estas opciones. En nuestro caso, nuestra codificación global sería, por ejemplo, la que viene por System Default, que sería el UTF-8, que incluye lo que sería la tipografía latina. Muy bien, dentro de lo que es el Lift Templates tenemos las diferentes opciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, aquí en C++ tenemos, por ejemplo, para for, para iter, para in, para itit. En Kotlin de la misma forma, itit, exam, anonymous, entre otras cosas. Muy bien. También tenemos los tipos de archivos, donde lo vamos a tener, por ejemplo, un git ignore. Estos van a ser, por ejemplo, los iconos de esos tipos de archivos. Aquí en estos tipos de archivos nosotros podemos cambiar los iconos si nosotros queramos, podemos editarlos. Por ejemplo, aquí sería un Android IDL. Tenemos un archivo CSS, C++, Objective-C, o por ejemplo tenemos un C++, donde tenemos estos iconos. Serían los iconos como tal del IDE, ¿verdad? Que sería el entorno de desarrollo. Tenemos también lo que es un layout editor, que sería esto, como copyright profiles. Tendremos que aplicar, ¿verdad? Si nosotros queremos colocar un copyright. Tenemos también, por ejemplo, estas opciones de lo que es el formato en HTML, donde nosotros, por ejemplo, vamos a agregar el copyright de nuestras diferentes librerías, de diferentes codificaciones. Por ejemplo, este sería el copyright de por ejemplo, HTML. Aquí podemos cambiar esas opciones, ¿verdad? Este sería el copyright, por ejemplo, de Java. Miren que, por ejemplo, dice Lorem Ipsum, entre otras cosas. De Kotlin también lo mismo. Y bueno, también tenemos lo que es el Initial Hints, ¿verdad? Que serían como, por ejemplo, son parámetros que al nosotros colocarlos, él automáticamente va a tener una cierta metodología, automáticamente se va a autocompletar. Bueno, tenemos también el famoso emmet, que es importantísimo. El emmet se utiliza para nosotros simplificar el código. También tenemos lo que son los formatos de lo que serían los colores, ¿verdad? Cómo iría la codificación de esos colores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a ver las diferentes opciones que aparecen aquí específicamente. También tenemos lo que son las intenciones, ¿verdad? Intentions, donde van a estar reflejadas por aquí. También tendremos lo que serían las inyecciones en los lenguajes, que van a tener específicamente. Tendríamos lo que son los spellings, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos el English Dict, el JetBrains Dict, entre otras opciones. TextMate Bundles, también tenemos To Do, que es para hacer. Tendríamos lo que son los diferentes plugins que nosotros queramos colocar. Por ejemplo, si nosotros, además de nosotros ya tener, estos tienen mucho parecido a, por ejemplo, lo que sería no sé si ustedes se recuerdan, en Visual Studio Code. En Visual Studio Code también tenemos lo que sería una biblioteca de extensiones. Una extensión es un plugin, tal cual. Las extensiones, bueno, son creadas por empresas que son aparte de lo que sería el Android Studio, y podemos, por ejemplo, ver las diferentes extensiones que existen. Por ejemplo, tenemos el Idea Beam, ¿verdad? Tenemos el ADB, el Code Glance, tenemos el Android Butter Knife, tenemos el Flutter, muy bien, tenemos el Key Promoter X, tenemos también lo que sería el JetBrains, que sería, por ejemplo, Marketplace License Support. También tenemos el U-Track Integration, y entre otros plugins. Es muy parecido, como pueden ver, son pocas extensiones, porque ya de por sí tiene diferentes ya creadas, ya como tal, ya el entorno de desarrollo tiene bastante información. También tenemos lo que son las versiones de control, donde tenemos, por ejemplo, backgrounds. Tenemos lo que es el change list, los commits, cómo podríamos hacer los commits, lo que serían las confirmaciones. Tendríamos lo que sería el file status,
por ejemplo copy, change list conflict. Aquí en este caso tendríamos los diferentes colores que vamos a aplicar para saber los estatus, cómo estarían nuestros archivos. Dentro de lo que es Git, bueno, tenemos aquí como tal, en este caso, donde vamos a ejecutar nuestro Git. Si nosotros, por ejemplo, testeamos esto, automáticamente vemos, por ejemplo, nuestra versión de Git, que en este caso sería la 2.27. Git, acuérdense que se utiliza para hacer repositorios dentro de GitHub, que son sitios de almacenamiento, pero es un excelente método para nosotros tener un control de versiones tanto en la nube y no tengamos errores al momento de nosotros, si por ejemplo que hacemos algo que esté de forma incorrecta, nosotros vamos a poder ver esos cambios que nosotros realicemos. También tenemos lo que sería el GitHub. Nosotros aquí también podemos agregar una cuenta de GitHub, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, sería la de Aristides 1000. Esa es mi cuenta de GitHub. Dentro de mi password colocaría mi password. Bueno, no debería mostrarles este password, pero bueno, lo importante es que ustedes pueden, aquí nosotros podemos escribir como tal el password de GitHub, ¿verdad? También tendríamos lo que sería el Mercurial, perfecto, donde nosotros tenemos también estas actualizaciones como tal. Es bueno que por ejemplo tengan esto ya colocado, ¿verdad? Ya configuren esta parte por aquí, porque ya nosotros con esto podemos utilizar lo que sería el Git y el GitHub, y ya automáticamente subiríamos toda la información que nosotros queramos dentro de esos portales. También tenemos lo que son las subversions, donde tenemos dentro de estas subversions tenemos lo que sería, por ejemplo, enable interactive mode, el use custom configuration directory, entre otras cosas. Tenemos también el SSH, ¿verdad? El network. También tenemos lo que es el build executions, ¿verdad? Donde tenemos Gradle. Tenemos también el debugger, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el stepping, el hot swap, entre otros. Tenemos también lo que es el remote, los data viewers, donde tenemos aquí por ejemplo Java type renders, el Kotlin, el C++ también. Dentro del compiler, bueno, tenemos también esta parte. Dentro de lo que son los lenguajes y los frameworks, tenemos lo que es los esquemas de, por ejemplo, de DTD, por ejemplo, XML Catalog, JSON Schema. Dentro de Kotlin, bueno, saben que Kotlin es el lenguaje utilizado ya de manera oficial por Google. También tenemos lo que es el Template Data Languages. Y además de ello también tenemos lo que son las herramientas, donde tenemos por ejemplo los web browsers, que sería en este caso por ejemplo Chrome. Tenemos por ejemplo Firefox, Safari, Opera, Yandex, que es como una especie de agregado de Chrome. También tenemos el Internet Explorer, tenemos el Internet Explorer, lo que es el Edge, que es la nueva versión del Internet Explorer, para nosotros ver la compatibilidad de esos navegadores. También podemos ver que podemos cambiar el orden en el cual aparecen estos navegadores. Podemos subirlos, bajarlos, como ustedes quieran específicamente en estas opciones aquí. Esto hace por el tema de que, por ejemplo, esos navegadores, hay problemas de compatibilidad entre navegadores. Entonces, para ver esos problemas de compatibilidad, nosotros podemos ver los resultados que nos den ellos como tal. También tenemos lo que serían estos directorios dentro del terminal, ¿verdad? Tenemos también el Device File Explorer. También tenemos lo que es el Drift iMerge, ¿verdad? Lo que sería el External Drift Tools. Muy bien. También tendríamos lo que serían los emuladores, los Server Certificates, diferentes opciones. También tendríamos lo que serían las tareas, con los diferentes servidores que nosotros tengamos dentro de esas tareas. También tenemos lo que sería el clan TD. También tendríamos lo que es el clan GD, el Kotlin Compiler, que es el que estamos observando aquí específicamente. Y dentro de él también tenemos lo que es el Experimental, esta parte que nosotros tenemos específicamente.
aplicamos los cambios que ya habíamos efectuado, ¿verdad? Y le damos OK para cerrar como tal. Eso sería el apartado del settings. También tenemos lo que son los proyectos, la estructura de los proyectos, ¿verdad? Donde nosotros podemos poder ver que, por ejemplo, tenemos un Android Grendel de, por ejemplo, la 4.3. Tenemos la localización del SDK, que es importante tenerla en cuenta, las variables. Tenemos también lo que serían los módulos de la app, por ejemplo, esto que estamos observando aquí. Por ejemplo, tenemos lo que es el compile SDK version, el NDK version, el source compatible. Tenemos también lo que es el target compatibility, entre otras cosas. Tenemos lo que son las dependencias, que las podemos observar aquí, las variables, lo que son las variantes como tal, y tenemos también lo que son las sugerencias, pues, como tal. Muy bien, perfecto. Vamos a ver que también tenemos lo que serían las propiedades del archivo. Podemos guardar todo lo que tenemos ya creado. Si nosotros vamos aquí, guardamos todo. Tenemos lo que es la sincronización del project with Grendel files. Tenemos lo que es el reload all from disk. Tenemos manage IDE settings, new projects, export, entre otras cosas. También podemos editar, copiar, pegar, lo mismo que siempre sale. Convert idents, macros. Tenemos lo que son las vistas, que por ejemplo hace alusión a lo que es el tool de Windows, por ejemplo, de proyectos. Estos serían las diferentes pantallas que tenemos: proyectos, favoritos, correr, logcat, structures, services, emulator, profile, build, build variants, entre otras opciones. También podemos aplicar lo que es el terminal, que en este caso lo tendríamos aquí, el terminal. Perfecto. Vamos a minimizar aquí. OK.